7 leyendas urbanas espeluznantes que resultaron ser reales. El hombre verde o Charlie sin cara. Si alguna vez entráis en un restaurante de carretera de la zona oeste de Pensilvania, y preguntáis si han visto al hombre verde de Pittsburgh, también conocido como Charlie sin cara, es muy probable que conozcan la historia del hombre deforme que podía verse durante la noche al pie de la carretera fumándose un cigarrillo mientras el humo se le escapaba por sus mejillas. Según la historia, el hombre verde sufrió un accidente, del que existen diferentes versiones, que le desfiguró la cara. Cualquiera que fuera la causa, todas las historias coinciden en su piel se volvió verde y sus rasgos faciales desaparecieron. También cuentan de él que era un fantasma que vivía en una casa abandonada. Lo cierto es que esta leyenda tuvo su origen en una historia real. Durante 50 años, hasta la década de los 80, Raymond Robinson, herido en un accidente eléctrico en el que perdió los ojos, la nariz, una oreja y un brazo, solía caminar en solitario por las noches por la ruta 351. Su piel estaba tan dañada que desprendía un tono extraño. Esto fue en lo que se basaron para apodarle al modo. Pasó sus días aislado del mundo, escuchando la radio, aprendiendo braille y haciendo cinturones y caretas de cuero. El coleccionista. La leyenda urbana del coleccionista podría ser un cajón desastre para esos vecinos raros que pudieran estar haciendo algo aterrador dentro de sus sótanos o mazmorras. La leyenda más común de este personaje trata del vecino que recogía partes de cuerpos humanos y las exponía orgullosamente en tarros de cristal. En Rusia, la leyenda urbana del coleccionista parece haberse hecho real, por lo menos en parte. El historiador ruso Anatoly Moskvin, de 46 años, fue arrestado en 2011 después de conocerse que había desenterrado a niñas de entre 3 y 12 años, para llevarlas a su casa, donde las momificaba y las vestía como muñecas. Moskvin, quien habla 13 idiomas y fue descrito durante el juicio como un genio, dio nombres a las niñas momificadas y organizó fiestas de cumpleaños para ellas. Puede que creas que tu vecino no sea trigo limpio, pero es probable que no sea tan espeluznante ni macabro como Anatoly Moskvin. Guy Cropsey. La verdadera historia de El hombre del saco. La leyenda urbana de Cropsey se desarrolló a lo largo de los años 70 y 80, después de la desaparición de varios niños en Staten Island. La historia, mencionada en el reciente documental titulado Cropsey, giraba inicialmente en torno a un clásico pero espeluznante hombre del saco que robaba niños de las casas. El director del documental, Joshua Zeman, recuerda cuando era joven y creció en Staten Island. Nuestros asesores nos llevaron al bosque, más allá de Seaview, y nos dijeron que entrásemos ahí. Inevitablemente, uno de ellos salió con un hacha gritando que él era Cropsey. Cercano a ese bosque, estaba ubicada la institución mental para niños de Willowbrook, muy conocida por las miserables condiciones de vida, por los maltratos y violaciones por los que tuvieron que pasar los niños que fueron ingresados allí durante su funcionamiento. A finales de los 80, después de las múltiples desapariciones, la policía finalmente empezó a centrarse en un hombre llamado Andre Rand, un ex empleado de Willowbrook que poco a poco se fue convirtiendo en el candidato perfecto para ser el hombre del saco de la vida real. A pesar de que nunca fue oficialmente acusado de los asesinatos de los niños de Staten Island, Rand actualmente cumple 50 años por secuestro y asesinato en primer grado, y continúa siendo el principal sospechoso de las desapariciones de Cropsey. Los vampiros andinos comedores de grasa humana. Esta es una historia particularmente espantosa y desagradable. No hablaremos de todos los detalles, muy similares a los casos del tráfico de órganos humanos. Los vampiros de la grasa humana en realidad tienen su origen en una de las leyendas urbanas más famosas en Perú, que habla sobre unas criaturas conocidas como pistacos. Cuenta la leyenda que estos vampiros vagan por la noche persiguiendo viajeros y personas desobedientes, los cuales son secuestrados y asesinados para extraer su grasa corporal con el fin de venderla en el mercado negro. La policía peruana investigó esta historia hace años y, en 2009, el general Eusebio Félix Murga, director de la Unidad de Investigaciones Criminales de Perú, anunció que habían desarticulado una banda de delincuentes que traficaba con grasa humana. El estallido de una ballena que hizo llover tejido graso por todas partes. Es posible que hayáis oído hablar de este caso, o puede que no. Muchos residentes de Oregón, crecieron dudando de su autenticidad, pero fue cierto todo el tiempo. Podríamos resumir la historia en: una ballena varada más explosivos de mala calidad igual grasa de ballena con sangre cayendo desde el cielo. En 1970, un cachalote quedó varado en la costa de Oregón y murió a las pocas horas.
Sin embargo, la División de Carreteras de Oregón consideró que la mejor manera de quitar de en medio a dicho animal, era volarlo con dinamita Higgs. Sobrevivir a una congelación total. Posiblemente hayáis pensado alguna vez que ojalá fuera posible que nos criogenizaran para poder vivir en una época futurista, pero todos sabemos que, a día de hoy, esto no es posible y que no hay persona capaz de sobrevivir a una congelación completa. No, ni siquiera Walt Disney. Sin embargo, en el año 1981 tuvo lugar una historia sorprendente que desafió a toda lógica. Ginny Lear, residente en Dakota del Norte, fue encontrada congelada tras sufrir un accidente de coche. Jane consiguió caminar 2 millas desde el lugar del accidente, hasta que se desplomó a 5 metros de la entrada de la casa de un amigo. Cuando llegó al hospital de Boston, Minnesota, su piel era muy difícil de perforar con una aguja hipodérmica. Su temperatura era demasiado baja para aparecer en un termómetro. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran sólidos y no respondían a la luz. No puedo explicar cómo logró sobrevivir. Ella estaba congelada, literalmente. Es un milagro, contaba el doctor George Satter, uno de los médicos que trató a Jean. Extrañas sombras que deambulan por la casa. Las historias de sombras abarcan todo un universo de folclore espeluznante. Muchas personas han asegurado haber visto en su casa sombras extrañas que les acechan, normalmente mientras se encontraban en la cama, sombras que aparecen y desaparecen rápidamente. Al menos en un caso esto resultó ser cierto. En Fukuoka, Japón, un hombre que vivía solo comenzó a sospechar que había algo más en su apartamento, moviendo las cosas de sitio y robándole la comida. De este modo, decidió colocar cámaras de vigilancia que terminaron por desvelar que la sombra con la que había estado conviviendo era en realidad una mujer sin hogar de 58 años llamada Tatsuko Horikawa. Esta admitió a la policía que llevaba viviendo en la casa cerca de un año, camuflada perfectamente. Obviamente esta historia no constata que las sombras sean reales, pero sí que hará que penséis en otras opciones antes de pensar que os estáis volviendo paranoicos. ¿Qué opinión es la tuya? Opina en la caja de comentarios de mi vídeo. Y por favor, si te gustó dale like y suscríbete, pues así podré seguir haciendo nuevos vídeos. Gracias y hasta pronto. Adéntrate al misterio de la mano de Nosferatu Televisión.